Este día vamos a conversar sobre el Evangelio de Marcos. Muchos estudiosos consideran que este fue el primer evangelio en ser escrito. Y aunque Marcos no fue un discípulo directo de Jesús, también se cree que el relato que nos hace de la vida del Señor fue tomado de los testimonios que escuchó de Pedro, quien sería uno de sus mentores y quizás el mentor más importante en su vida, aunque tuvo otros mentores, como vemos en el libro de Hechos, tanto a Bernabé y a Pablo. Así que sin más dilación vamos a ir a las 7 lecciones sobre el Evangelio de Marcos. Y la primera lección que encontramos aquí es que el verdadero rey ya está aquí. Marcos capítulo 1, verso 1 es fascinante. La forma en que comienza su evangelio es tremendo. Dice acá: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sabes, aquí vamos a hacer notar algo que a veces no lo tenemos claro, quizás nunca nos lo habían dicho, pero ahora lo vas a conocer, y es que la palabra evangelio no es una palabra que nació con el cristianismo. No. La palabra evangelio se usaba en el mundo romano, pero ¿en qué sentido se usaba? ¿Y por qué Marcos la usa para iniciar su evangelio? La palabra evangelio, buenas nuevas, era usada cuando un nuevo emperador ascendía al trono de Roma. Así que es la conexión. Un nuevo emperador ascendía al trono de Roma y eso significaba bajar impuestos en algunas provincias, hacían fiestas, había de todo un jolgorio por la llegada del nuevo emperador. Esto se conocía como el Evangelio y se predicaba por toda la nación de Roma, haciendo notar que había un nuevo monarca. Había alguien que había llegado al trono y se esperaba que al llegar al trono esta persona las cosas mejoraran para Roma. Pues ahora Marco nos está diciendo, ¿saben qué? Sí hay un nuevo emperador, sí hay un nuevo rey, pero este rey no es como ninguno de los que hasta este momento ha gobernado. El verdadero rey del universo y de este mundo ha venido, y ha venido para recuperar su territorio. Ha venido para derrotar las fuerzas del mal. Ha venido para reconquistar a este mundo y devolverlo al Padre. El verdadero rey ya está aquí. Esa fue una noticia maravillosa, especialmente cuando consideramos el contexto del Evangelio de Marcos, que fue escrito para ayudar a los cristianos que estaban sufriendo la persecución romana. Con eso, Marcos les está diciendo, no se preocupen, la batalla es recia, porque claro que estamos luchando contra el enemigo de las almas, pero nuestro rey vino para poder rescatarnos y también nuestro rey sufrió, pero a través de su sufrimiento logró la victoria que se nos acreditará a nosotros. Tremenda lección la que tenemos acá. La segunda lección de Marcos es que debemos aprender que nada nos quite nuestra comunión con Dios. Marcos 1:35 dice de la siguiente manera, y tiene un contexto que es bueno considerar, ya hablaremos de eso. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Si lees un poquito más atrás, en el verso 31 dice, entonces él se acercó, tomó la mano de la suegra de Pedro y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A qué horas habrá terminado Jesús de atender hasta el último enfermo que estaba allí? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el texto dice que el siguiente día, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto a orar. Y esto es una poderosa lección por la persona que lo está haciendo. Es nuestro Señor Jesús. ¿No te has preguntado alguna vez si Jesús necesitaba orar, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder que había sometido al Padre, claro está,
Pero siendo el Hijo de Dios, si Él necesitaba orar como lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Y la gran pregunta es, ¿cuánto oramos nosotros? Me avergüenza decir que cuando examino mi vida a la luz de lo que hacía Jesús, yo no oro lo que debería orar. No lo hago. Y no les voy a mentir acá, porque sería engañarme a mí mismo. No oro lo que debería orar. No quiero decir que no oro. Oro, trato de buscar a Dios todos los días, tengo mi momento para la oración, pero no como Jesús. Muchas veces permito que las cosas de esta vida me distraigan, tal vez porque me levanto tarde y salgo corriendo porque hay que ir al trabajo, porque hay que hacer tantas cosas en la vida. Pero Jesús, que fue la persona más ocupada de este mundo, ocupaba tiempo también para pasarlo con Dios. Lo apartaba. Recuerda esto, Él hacía el tiempo, porque esto es así. Cuando a ti te interesa a alguien, haces el tiempo, ¿no es cierto? Pues cuánto más con Dios, que se interesa tanto en nuestra vida. La tercera lección no es una lección propiamente, es una pregunta de la que vamos a extraer una lección. Y la pregunta es, ¿está Jesús en la barca de nuestra vida? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en los versículos 37 y 38, dice de la siguiente manera. Aquí está hablando sobre una tormenta que se levantó en alta mar, pero dice aquí, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Notas lo curioso de esta historia? Mira, hay algunas cosas que aparecen en los evangelios que nos resultan sorprendentes. Aquí quiero destacar solamente el hecho de que cuando Jesús estaba en la barca durmiendo, eso nos muestra que realmente se hizo un ser humano, no como lo quieren mostrar los evangelios gnósticos, que no fueron inspirados por Dios y que nos presentan a un Jesús meramente divino y espiritualizado, quiero decir, más bien espiritualizado. Pero este texto nos muestra que Jesús era realmente un ser humano. Se cansaba, se había ido a dormir. Y bueno, tenía el sueño pesado porque se levantó una tormenta, pero creo que no sería que tuviera el sueño pesado. ¿Sabes por qué Jesús estaba tranquilamente durmiendo en medio de la tormenta? Porque Él sabía que su Padre cuidaba de Él. Pero ¿por qué entonces la pregunta es si Jesús está en nuestra vida? Es que mira, si Jesús está en nuestra vida, las tormentas van a venir. Eso no se va a quitar. Vivimos en un mundo en problemas. Y es más, cuando Jesús está en nuestra vida, Satanás trata de sacudirnos para sacar a Jesús de nuestra vida. Entonces lo que podemos hacer es lo que hicieron los discípulos, ir a Jesús, pero con una actitud diferente. Los discípulos llegaron y dijeron, ¿que no tienes cuidado que perecemos? En cambio, Jesús se levanta, dueño de sí mismo, calma todo y luego los tiene que reprender y decirles, bueno, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Si yo estoy aquí, en esta barca, entonces tranquilos. La tormenta estaba recia, está bien, yo entiendo que las cosas se ponen difíciles. Yo me imagino a Jesús diciéndoles eso. Pero si yo estoy aquí y ven que yo estoy tranquilo, casi podríamos decir, como por ahí escuché una vez algo, que decían, si fulano de tal corre, entonces corre tú también. Bueno, si Jesús se hubiera asustado, entonces habría que asustarse. Pero Jesús no estaba asustado porque Él confiaba en su Padre. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Jesús cuando vienen las tormentas de la vida? Porque estas van a venir. Pero está Jesús en nuestro corazón de tal manera que podemos confiarle nuestra vida y decirle, Señor, tú sabes el momento en que vas a calmar la tempestad. Hazlo cuando tú quieras. Y Jesús lo va a hacer. La cuarta lección que encuentro en el Evangelio de Marcos es que estar cerca de Jesús no garantiza que tengamos una conexión con Jesús. La historia que nos da esta lección se encuentra en Marcos capítulo 5.
Voy a resumir rápidamente esta lección o esta historia porque aquí se nos cuenta cómo Jairo, un principal de la sinagoga, había llegado para pedir un favor a Jesús. Hay toda una historia ahí. Jesús comenzó a caminar con Jairo hacia su casa y la multitud le apretaba. Pero en medio de la multitud había una mujer que había sufrido muchísimo y que pensó, si alcanzo a tocar el borde de su manto, entonces seré sana. Mira lo que dice el verso 31 del capítulo 5. Luego de que Jesús, verso 30 quiero decir, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Sabes lo que está de fondo aquí, verdad? Lo que está de fondo aquí es que los discípulos a todas luces vieron que todo el mundo estaba tocando a Jesús. Mira, la multitud te está apretando. Ahí están, si toda la gente, si todos quieren estar contigo, todos quieren acercarse a ti. Era la gran celebridad, ¿verdad? ¿Ya te has fijado cómo llevan a las celebridades hoy en día los guardaespaldas que no dejan que nadie los toque? Bueno, pero ahí va la gente alrededor de Jesús. Pero estar alrededor de Jesús no significa que tengamos una conexión con Él, porque toda esa multitud no había experimentado nada, aun cuando habían estado tocando a Jesús. Fue esa pobre mujer que puso toda su fe en el Salvador, que pudo experimentar el poder de Dios. Y esta es una seria lección. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la iglesia simplemente para cumplir con el requisito? Ya sea porque papá y mamá nos llevan, ya sea porque así me criaron, mis abuelos fueron de esta iglesia, yo soy de esta iglesia, mis papás fueron de esta iglesia también, yo soy de esta iglesia, y ahí seguimos por una mera rutina o tradición, ya sea porque tenemos interés de ir a ver a alguien en la iglesia y no por Jesús. Y luego salimos de la iglesia y decimos, estuvo bonito el culto, muy bien, un culto más que tachar de la lista de los cultos del año y listo. Y entonces no vemos vidas transformadas, nuestra vida no es transformada porque estamos alrededor de Jesús, pero no estamos conectados con Jesús. Que hoy el Señor nos ayude a extender nuestra mano temblorosa, temerosa, con fe, para agarrarnos del manto, aunque sea del borde del manto de Jesús, y que nuestra vida pueda ser transformada. La quinta lección que encuentro en el Evangelio de Marcos es que no nos apresuremos a prometer cosas. Esta lección es tremenda porque le sucedió al rey Herodes. Bueno, a uno de los hijos de Herodes, pero que se llamaba Herodes también. En el capítulo 6, en el verso 26, dice así: el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. ¿Qué es lo que había sucedido? Herodías, la mujer ilícita de Herodes, había urdido un plan, quiero decir. Y en este plan usó a su hija para seducir a Herodes. Herodes, que ya estaba ebrio, por cierto, en su cumpleaños, cuando vio a la hija de Herodías, le prometió darle hasta la mitad del reino. Promesa curiosa considerando que su reinado era meramente un vasallaje. Él no era dueño de nada realmente. Por una componenda con el Imperio Romano es que era el rey de los judíos, pero nada más. Pero prometió la mitad de su reino. Cuando la hija de Herodías le pidió la cabeza de Juan el Bautista, que había sido encarcelado, el rey reacciona como nos lo dice el texto. Se entristece, pero le pudo más la presión del grupo por lo que había dicho, porque se había apresurado a abrir la boca, que la justicia. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Cuando alargamos mucho nuestra lengua y hablamos de más, a veces terminamos metidos en problemas porque terminamos haciendo cosas que sabemos que no son las mejores,
solamente para no quedar mal con la gente. Cuidado con eso. Es una cosa en la que debemos meditar. La sexta lección de Marcos es que debemos cuidar bien qué dejamos entrar en nuestro corazón. Esta es la lección que estaba de fondo luego de una discusión teológica con los fariseos, con los líderes judíos. En el capítulo 7, verso 15, Jesús dice lo siguiente: nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué dejamos entrar en nuestro corazón? La discusión era porque algunos líderes decían: tus discípulos no se lavan las manos. Y eso no era lavado de manos, noten esto, no era una cuestión de higiene. Quiero que esto quede claro. No era una cuestión de higiene. Y también voy a aclarar otra cosa dentro de un momento. Pero primero, esto debe quedar bien clarito. Ellos estaban preocupados por una situación ritual, no por la higiene. Jesús no está diciendo de que no hay que lavarse las manos para ir a comer. Lávate las manos porque si no te vas a enfermar. No, Jesús está diciendo: miren, esos ritos no funcionan para limpiar la vida. Ustedes creen que porque se están lavando las manos ya están limpios de la vida. No, lo que limpia la vida es lo que tienen adentro. ¿Qué dejan entrar en el corazón? Si dejamos entrar en el corazón o si abrigamos en el corazón malos pensamientos, malas palabras, planes codiciosos, planes malvados, no importa lo que yo crea que estoy haciendo para Dios, estará contaminado. Pero si yo le permito al Espíritu Santo entrar en mi corazón y limpiarme, entonces la vida será diferente. Es una cuestión ritual la que está de fondo aquí. Los discípulos no lo entendieron, como tristemente hay muchos hoy en día que no lo entienden. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el verso 17 en adelante. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. Y muchos han tropezado con esa última parte del texto. Nota de nuevo, primero Jesús estaba hablando de una situación ritual y está diciendo: miren, lo que ustedes comen no es lo que los va a hacer más santos o menos santos, es lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Eso es lo que determina si ustedes están viviendo para Dios o no. Y luego cuando el texto dice, esto decía, declarando limpio todos los alimentos, hay que tener cuidado de no decir algo que el texto no nos dice. El texto no dice que todos los animales son limpios para comer. Que algunos dicen: ya ven, entonces todo se puede comer. Se puede comer garrobo, se puede comer puerco, se puede comer culebra, todo. Porque ahí dice: todos los alimentos son limpios. Declaró limpios todos los alimentos. Pero noten, ahí dice: declaró limpios los alimentos, no los animales. Quiero hacerte una pregunta. ¿Comerías rata? ¿A quién le gustaría comer rata? Bueno, hay regiones del mundo donde comen rata y para ellos eso es alimento. ¿Pero tú te comerías rata? Otra pregunta, ¿comerías gato? ¿Te comerías un gato? Hay regiones en el mundo, Italia por ejemplo, donde comen gatos. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Si tú me dices: no, gato no comería, rata no comería. ¿Qué hace la diferencia si el texto dijera realmente que todos los animales son limpios? Que no lo dice. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Está queriendo decir que todo lo que es alimento, que ya está prescrito en la Biblia, en Levíticos 11 y Deuteronomio 14, todo eso no necesita limpieza ritual porque Dios lo declaró limpio. Estoy hablando de las reses, el ganado, vacuno, estoy hablando de ovejas, estoy hablando de cabras, estoy hablando de gallinas, estoy hablando de peces que tienen escama, no camarones, que son las cucarachas del mar, porque yo creo que nadie comería cucaracha, pero sí camarones, que son cucarachas también, pero
¿Notas lo que quiero decir? Hay que tener cuidado. El texto no está diciendo pueden comer lo que sea. El texto está diciendo que lo que tenemos que cuidar es lo que entra en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida? Espero que haya quedado clara las diferencias que hay entre lo que estaba queriendo decir Jesús y lo que a veces nosotros decimos sobre el texto. Y la última lección de este maravilloso libro de Marcos es que debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? Aquí, igual que hicimos con el libro de Mateo, no estoy llegando hasta el final, estoy llegando hasta el final del Evangelio. Pero quiero destacar lo que dice el capítulo 8 en el versículo 37, porque dice de la siguiente manera, 27 quiero decir, Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hasta este momento en el Evangelio de Marcos hay algo que los teólogos han llamado el secreto mesiánico. Jesús no está interesado en que la gente se dé cuenta de que Él es el Mesías. A partir de aquí en adelante, ahora Jesús va a ser un poquito más claro sobre ese tema. Pero nota la respuesta de los discípulos. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta importante. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Otros pueden decir lo que sea. Es decir, otros pueden decir, Jesús era un revolucionario. Jesús era un gran maestro. Jesús era un sanador, un curandero. Jesús era lo que sea. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Dice el texto, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Es Jesús el ungido de Dios para nuestra vida? Eso hace toda la diferencia. Los discípulos, aunque no comprendían todas las implicaciones de lo que estaban diciendo, en el caso de Pedro, pudieron expresar su fe en quién era Jesús. Y eso era importante para su crecimiento. Para nosotros también es importante. Si Jesús es solamente un personaje histórico del que leemos una vez a la semana en la iglesia, o si simplemente es un personaje del cual ahora se hacen vídeos, se hacen memes, se hacen viñetas, se hace lo que sea, pero no es más que eso, entonces nuestra vida seguirá estancada espiritualmente. Pero si Jesús es el Cristo para ti y para mí, entonces veremos la diferencia. ¿Quién es Jesús? Que Dios nos ayude a dar respuesta, porque no puedo responder esto por ninguno, apenas por mí. Y yo quiero decirle al Señor que creo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, mi Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te gustaría comentarlo? Pues me gustaría leer tus comentarios. Si has llegado hasta acá, te doy muchas gracias y te invito a darle un buen like a este video y a compartirlo con todas las personas que puedas compartirlo. Me gustaría leer tus comentarios y espero que Dios te bendiga muchísimo. Que Dios te guarde y nos vemos en el próximo video.